Bien, recordarán que hemos estado viendo, ¿cierto? Partimos hablando de la unidad en las primeras clases y dijimos que esta unidad se manifestaba o se explicaba en dos formas. La primera es la que vimos la semana pasada, ¿cierto? Y dijimos que la unidad se muestra a través de un compromiso que es profundo. Y hablamos de la membresía. Y dijimos que para que exista unidad, tiene que existir un compromiso con la iglesia que es profundo. Y hoy vamos a ver también algo que dijimos en las primeras clases, que esta unidad es amplia. Y la amplitud de este compromiso es la diversidad. Entonces hoy vamos a hablar justamente de esto, vamos a hablar de cómo es esta diversidad, cómo queremos entenderla en la iglesia y cómo esperamos que se manifieste en la iglesia. Para... Perdón, me avisaron que no estaba viendo las personas que estaban en sala de espera. Ya, para comenzar entonces, vamos a pensar en una persona que vamos a mirar una historia de una persona que se llama Bill. Bill comenzó a visitar una iglesia cuando tenía 60 años de edad y no era cristiano. En ese tiempo era profesor de la cátedra de psicología de masas en Harvard y dictaba una clase titulada La locura de las multitudes, en la cual se examinaban cosas tales como la cacería de brujas de Nueva Inglaterra, leyes urbanas y pánicos financieros. Sin embargo, una carrera estudiando multitudes no lo preparó para la iglesia local. En sus palabras, estaba impresionado con la autenticidad de la diversidad de la comunión cristiana. Decía que las relaciones aquí parecían muy poco comunes. Según él, estos cristianos no, interactuaban no como coaliciones de personas subdivididas con intereses similares, sino como una sola unidad. Eso dio origen al proceso que eventualmente conduciría a Bill a una nueva vida en Cristo. Fíjense que acá estamos hablando no de alguien que llega y se maravilla simplemente por la iglesia, sino que estamos hablando de alguien que justamente estudia los fenómenos sociales. Y lo que él dice, lo más destacable de lo que él dice, es que quedó impresionado con la autenticidad de la diversidad de la comunión cristiana. Fíjense cómo él, entonces, la clase de él se llamaba La locura de las multitudes y él estudiaba todo este tipo de cosas donde todas estas multitudes piensen, por ejemplo, en una, no sé, piensen, por ejemplo, en la garra blanca, en los de abajo, donde ellos se unen y son multitudes y como multitudes pueden ser muy cohesionados, pero sáquenles el equipo y dejen de tener ahí al Colo-Colo, dejen de tener a la U, y eso se desarma. Incluso entre ellos se forman facciones y esas facciones se pelean. Entonces, fíjense cómo la diversidad, es como decía esta persona, la diversidad de los cristianos, la diversidad de la iglesia es muy poco común. Como decía, no interactuamos como coaliciones de personas divididas con intereses similares, sino como una sola unidad. Cuando ustedes miran desde afuera una barra brava, ven una sola unidad, los que siguen al Colo-Colo, los que siguen a la U. Pero cuando están dentro, yo tengo amigos que son cercanos a algunas de estas cosas, cuando están dentro hay un montón de divisiones. En la iglesia no debiese pasar así. La realidad de la iglesia debiera ser entonces que actuemos como una sola unidad. ¿De dónde surge este testimonio corporativo? Y finalmente,
lo que vamos a decir, como siempre, siempre vamos a ir llegando a esto y es muy bonito ir viendo cómo desde distintos lugares siempre llegamos a lo mismo. Finalmente proviene de la gracia salvadora de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué podemos entonces nosotros manifestarnos o, o mostrarnos como esta unidad? Es porque todos hemos sido salvados por la misma gracia, por el mismo Cristo Jesús. Cuando te conviertes en cristiano, experimentas un cambio de identidad total. Ahora eres una nueva creación. Esto está en 2 Corintios 17, perdón, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Además, formas parte de la familia de Dios. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y además estás unido con Cristo. Romanos 6:1-8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, vemos estas tres cosas en la palabra del Señor, es decir, que ahora eres una nueva creación, que formas parte de la familia de Dios y que estás unido con Cristo. Esto significa entonces un cambio de identidad completo. Significa que teníamos una identidad y ahora tenemos una identidad nueva. Ser cristiano es más trascendental para tu identidad que tu familia, tu etnicidad, tu empleo, tu nacionalidad, tu sexualidad, tu personalidad o cualquier otra forma en la que este mundo defina la identidad. Ya el cristianismo va a pregnar y va a transformar todas estas cosas. Por tanto, la unidad que compartes con otros cristianos es más profunda y permanente que cualquier otro vínculo concebible. Y piensen en esto se puede pensar en varios términos, pero piénsenlo simplemente en términos de identidad. Si nosotros somos cristianos, ¿cierto? Nosotros creemos que la vida no se acaba cuando morimos, sino que creemos que hay eternidad, y el vínculo del cristianismo, de todos estos que mencionamos, es el que más trasciende porque trasciende a la eternidad. Cuando, en algún momento, cuando nosotros pasemos, ¿cierto?, de esta vida a la vida que sigue, a la vida eterna, ¿cierto?, vamos a dejar de ser chilenos, ¿cierto? Pero vamos a seguir siendo parte de la familia de Dios, ¿cierto? Esa es la idea acá. Esto significa que donde sea que el Evangelio exista, también debería existir la diversidad. La diversidad es una consecuencia natural del Evangelio. Así que, entonces, es probable que la diversidad sea más importante y a la vez menos importante de lo que podríamos haber creído. ¿Por qué? Es más importante porque, como descubrió Bill, la persona que hablábamos al principio, ¿cierto? Cuando personas sin vínculos o conexiones se aman sacrificialmente,
unos a otros en la iglesia, esto brinda un testimonio magnífico de la verdad del Evangelio a un mundo que nos observa. Esto lo conversábamos un poco en la primera clase. La diversidad es esencial para nuestro testimonio, es el resultado del amor fraternal. Al mismo tiempo, la diversidad podría ser menos importante de lo que habías pensado, porque no es un fin en sí. Y vámonos un poco, miremoslo con detención. Una iglesia puede ser diversa, pero no saludable, carecer de unión, del amor o del evangelio. La clave de la diversidad que atrajo a Bill fue convincente precisamente porque destacaba la unidad del evangelio. ¿Ya? Y piensen en esto, la unidad para nosotros no es un fin en sí, la diversidad, no es que buscamos la diversidad como un fin en sí mismo. Y piensen en cómo el mundo trata el tema de la diversidad, donde sí el tema de la diversidad es un fin, ¿ya? Y piensen cómo incluso en las compañías se pone de moda decir o contratar personas para poder decir, no, si nosotros abogamos por la diversidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin ahí? Es justamente, o cuál es el foco, es que la diversidad es puesta como un fin, ¿cierto? Para poder decir nosotros somos diversos, nosotros defendemos la diversidad. En cambio, en la iglesia, la diversidad no es un fin. Por lo tanto, por eso decimos que también es menos importante de lo que habíamos pensado. ¿Por qué? Porque la diversidad en la iglesia debiese ser una condición natural. Y hemos visto ya, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante también que la iglesia de por sí es diversa y no en los términos de repente que el mundo impone esta idea. Entonces, si la diversidad es parte importante de nuestro testimonio, pero simplemente ser diversa como un fin en sí no es el propósito de la iglesia, ¿cómo deberíamos, como congregación, pensar en la diversidad? Comenzaremos esta clase y nos vamos a dedicar en la clase de hoy a examinar el propósito de la diversidad en Efesios 3, luego veremos detalladamente qué es la diversidad, cuál es su origen, y en la clase siguiente, algunas maneras de cultivar nuestra unidad en la diversidad. En primer lugar, entonces, el propósito de la diversidad. Primero, ¿cierto? Ya hemos dicho algunas cosas de esto, ¿cierto? Pero en primer lugar, ¿cuál es el propósito bíblico de la diversidad en la iglesia local? Para responder esta pregunta, vamos a volver a ir al libro de Efesios, que es realmente la base de todo este curso, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Efesios 3, 8, 10, donde veremos la declaración de propósito de Pablo para la iglesia local. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Que la iglesia refleje su sabiduría a toda creación. ¿Qué dice, cierto, el verso que está subrayado? O lo que está subrayado, anunciar a los gentiles. ¿Y qué tenemos que anunciar a los gentiles? La infinita sabiduría de Dios que es dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Entonces, ¿cómo? Pablo aquí dice que eso tiene que ver con un ministerio que Dios ha revelado. Dice, el 9 dice que el ministerio que por los siglos ha estado oculto, que Dios lo sacó a la luz.
cuando habla de dispensación del ministerio, podemos decir que es una forma del ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Ya nos lo había dicho en el capítulo 3, pero en un verso anterior, en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es este ministerio entonces? Que la promesa, vamos a ver cuál es esa promesa entonces. Lo que Dios ha hecho es increíble. Él prometió en Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Hasta ahí llega la parte de la promesa que es Israel, ¿cierto? Levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Acá está el Padre a través de Isaías hablando de Cristo, ¿cierto? Ahora en Cristo, usando el ministerio del Evangelio del cual habla Pablo, Dios lo ha hecho. Ahora en Cristo, los descendientes de Abraham no son solo los que comparten su sangre, sino los que comparten su fe. Entonces, por eso yo puse acá en la lámina que la familia de Dios no es la que comparte una sangre, sino la que comparte una fe. El Señor le dijo a Abraham, ¿cierto? En la promesa, en el famoso pacto de Dios con Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se podía lograr esto si lo que pasó después es que la religión judía se transformó en una religión netamente nacionalista, donde si alguien quería entrar al judaísmo, acuérdense que estaban también los judíos eh, prosélitos, nunca tenían el mismo estatus de un judío de sangre. Y además tenían que casi que dejar su cultura de su país y convertirse a judíos, y nunca llegaban a ser, digamos, un judío completamente. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a extender esto, como decía en Efesios 6, perdón, en el versículo 6, que los gentiles son coherederos. Un coheredero es alguien que es heredero junto con el heredero, ¿cierto? Y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. No hay distinción ahora entre un gentil y un judío. Acuérdense que dice por ahí que se rompió la pared de separación, ¿cierto? ¿Y por qué incluso los principados y potestades en los lugares celestiales ven la unidad entre los judíos y gentiles en la iglesia por la gran separación que existía entre ellos antes de Cristo? Una separación que Pablo llama en el capítulo 2, verso 14, la pared intermedia de separación. Esto es lo que les decía. Estos dos grupos tenían etnicidades, culturas y creencias teológicas distintas. Y esta separación era abiertamente adversa. Hemos conversado, hemos visto, ¿se acuerdan cuando estudiábamos Corintios y veíamos la gran diferencia que existía entre los judíos y los griegos? ¿Cierto? Incluso ellos tenían expectativas diferentes. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los griegos buscaban señales y los judíos buscaban palabras? ¿Cierto? Sin embargo, el Evangelio era eso, pero a la vez no era ninguna de las dos cosas que ellos esperaban, ¿cierto? Entonces, eran culturas abiertamente, digamos, en discordia. No podía ser, por eso Pablo dice que había una pared intermedia de separación, o sea, es como, piensen, no sé, la muralla china o más bien piensen en la muralla de Berlín. Tenemos por un lado el mundo capitalista y por otro lado el mundo comunista, y hay una pared intermedia que los separa, ¿cierto? Y esto, por un lado son de una forma, por el otro lado son de otra forma, ¿cierto? Y lo que hace
lo que hace el Evangelio es que rompe esta pared intermedia. Pero un lector del primer siglo podría objetar, esta clase de unidad es imposible, se necesitaría un milagro. Y ese es precisamente el punto. Esta clase de unidad es imposible. Miren, el muro de Berlín sabemos que cayó, ¿cierto? Pero la diferencia entre el mundo capitalista y el mundo comunista sigue siendo tal que es imposible que podamos pensar hoy en una unidad, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo, en que se pueda dar una unidad de esta manera. Pero miren lo que dice, miren el punto de Pablo en la doxología que Pablo enseña en Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está consciente de que al describir el amor entre los judíos y gentiles en la iglesia de Éfeso, a pesar de siglos de enemistad, está hablando acerca de una unidad que va mucho más allá de lo que nuestra capacidad humana puede lograr. ¿Ya? Él está acá, acuérdense que estuvo todo el capítulo, exponiendo acerca de esta unidad, acerca de lo que él pensaba que debiese pasar en la iglesia, ¿cierto? Entonces, ahora dice, es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ya, pero ¿cómo se puede lograr esto? Nuestra capacidad humana no lo puede lograr. Y piensen de nuevo en el ejemplo que les ponía, que creo que lo ilustra muy bien. Nosotros dijimos, en realidad es una tontera esto de tener el mundo dividido por una muralla. Echemos abajo la muralla. Echamos abajo la muralla, ¿cierto? Cayó el muro de Berlín hace varias décadas ya. Sin embargo, la unidad anhelada no se ha logrado, ¿cierto? Y vemos que hoy en día es casi que es peor de otra forma, de una forma distinta, pero esta unidad no existe. ¿Y por qué? Porque si el poder de Dios, porque sin el poder de Dios que actúa en nosotros, esto es imposible. Si el poder de Dios el que actúa en nosotros, perdón, si es el poder de Dios el que actúa en nosotros, Dios recibe la gloria cuando su sabiduría se manifiesta por medio de la iglesia. Entonces, miren cómo todo va calzando. Primero decíamos que el propósito de la iglesia, ¿cierto?, era demostrar la sabiduría de Dios al mundo. Pero si nosotros demostrásemos por nosotros lo que esta sabiduría de Dios al mundo, lo que pasaría, conociendo, ¿no es cierto?, sabiendo cómo somos nosotros, lo que pasaría entonces es que esta sabiduría de Dios, ¿cierto?, nosotros nos envaneceríamos al mostrar algo tan perfecto al mundo. Entonces, Dios nos pone en una posición en la que tenemos que decir, en realidad, si no fuera por el poder de Dios que actúa por nosotros no podríamos estar mostrando tal sabiduría divina. Entonces Dios recibe la gloria cuando cuando nosotros mostramos esta unidad al mundo. Acuérdense que en el mismo Efesios dice que el propósito de todo esto, el propósito de todo por decirlo de una manera bien simple, el propósito de todo este plan de la salvación es para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que Dios reciba la gloria. Bien, volviendo al tema, entonces, en otras palabras, la diversidad no es el objetivo principal. La unidad en la diversidad es el objetivo. ¿Ya? No es lo mismo decir vamos a ser diversos solamente por ser diversos, que decir en realidad lo que nosotros buscamos es que a pesar de nuestra diversidad vamos a tener una unidad. Acuérdense que estamos hablando de que esta unidad es amplia. Acuérdense que dijimos que eran dos cosas. Esta unidad es profunda y es amplia. Entonces,
Esta unidad es lo que demuestra el poder de la cruz. En el primer siglo, y únicamente en la historia de la salvación, eso significaba que judíos y gentiles adoraban juntos. ¿Dónde se puede encontrar, como les decía al principio, a dos grupos totalmente diferentes? A dos grupos que probablemente no solo son diferentes porque yo voy a la derecha y el otro va a la izquierda, sino que son diferentes porque se enfrentan, ¿cierto? Podemos entrar a una iglesia del primer siglo, y yo creo que alguien, o que debe haber sido impactante para las personas del primer siglo, entrar a una iglesia y encontrar que habían judíos y gentiles adorando juntos. Acuérdense cuál era una de las críticas principales de los fariseos al Señor. Es que este se junta con los gentiles, ¿cierto? Que habla con los gentiles, habla con los samaritanos. El principio trascendental de Efesios 3 se mantiene. Dios se lleva la gloria cuando personas previamente separadas se unen en Cristo y se aman a pesar de las diferencias. Entonces, el propósito de la diversidad, acuérdense que estamos hablando de esto, el propósito de la diversidad entonces es que Dios se lleve la gloria al mostrar que personas se aman y manifiestan el Evangelio a pesar de las diferencias. Así que si el propósito de la diversidad es reflejar el poder del Evangelio, deberíamos estudiar con más detenimiento lo que queremos significar por diversidad. ¿Qué clase de diversidad demuestra el poder de la cruz? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el carácter de la diversidad. Cuando Pablo habla acerca de los judíos y de los gentiles, está enfatizando el hecho de que de no ser por el poder del Evangelio, estos dos grupos habrían permanecido separados. O sea, no se habrían unido. Y insisto en mi ejemplo, por más que se derribó el muro, estos dos grupos no se han unido. Así, la diversidad de la que estamos hablando incluye muchas áreas diferentes en las que el mundo mantiene las barreras, pero en las que la iglesia debe caracterizarse por la unidad y el compañerismo. Identifiquemos 6 de ellas en particular. En primer lugar, vamos a hablar de barreras de etnicidad. Esto es lo primero que podría venir a la mente de muchos de nosotros al decir la palabra diversidad. Diversidad, la diversidad étnica. Y como quienes vivimos en culturas donde lamentablemente el racismo no es solo un recuerdo inquietante, sino una realidad actual, debemos preocuparnos por el amor en las iglesias cristianas que traspasen límites étnicos. La Escritura celebra la diversidad étnica, ciertamente. Eso es al menos parte de lo que Pablo habla en Efesios 3 con los judíos y gentiles. El Evangelio es real sin importar el color de tu piel. Y el Evangelio no borra el color de tu piel. Y esto también es importante. Es real sin importar el color de tu piel y tampoco lo niega. No es que vamos a decir, no, es que somos todos homogéneos, ¿cierto? Sino que judíos y gentiles, blancos y negros, latinos y asiáticos, unidos en Cristo, están en Cristo, todos juntos. Pero luego, claro está, todos tenemos una ascendencia, una etnicidad particular. Aquí es donde el mundo puede ir en dos direcciones equivocadas. En primer lugar, encontramos el racismo del mundo que niega la imagen de Dios en otras personas. Por otro lado, está el ídolo del pluralismo, que deifica a una sociedad diversa y tolerante. Entonces vemos cómo siempre el mundo, al enfrentarse a estas cosas, se va siempre a extremos. Por un lado, el racismo, y por otro lado, esta idea del pluralismo que se vuelve casi un ídolo, que el pluralismo es el Dios. Pero sin Cristo en su núcleo, una diversidad sin más finalidad. Por eso les decía, una diversidad como fin.
Como iglesia valoramos la diversidad étnica porque testifica que Cristo es nuestro todo y es el centro de nuestra identidad, pero eso no es todo. Entonces, es importante que consideremos siempre en la medida adecuada, ¿cierto?, este tema. Nosotros no podemos de ninguna manera hacer diferencias. Y cuando hablamos de racismo, pensamos inmediatamente, ¿cierto?, en la cultura estadounidense, e incluso ellos tenían iglesias para blancos, iglesias para negros, ¿cierto? No debiera ser en nosotros así. Y tal vez nosotros no estamos a un nivel de racismo de esa manera, incluso estos grupos racistas o supremacistas tomaban algunos símbolos del cristianismo y ellos pensaban que estaban de cierta manera haciendo obra de Dios, ¿cierto? Pero no estaban justamente entendiendo esta parte, no estaban entendiendo, y no lo entienden aún, porque no es algo, lamentablemente, no es algo que se haya acabado, no entienden aún que la iglesia debe ser diversa. Pero nosotros no tenemos que decir, oh, qué terrible lo que hacen ellos, sino que nosotros tenemos que examinarnos también a nosotros y ver que en nosotros no vaya a estar pasando esto, en nuestra realidad, en la medida que nos corresponda a nosotros, ¿cierto? Tenemos que también tomar estas banderas y decir, por un lado, como decíamos, el evangelio es real sin importar el color de tu piel. Por un lado, no vamos a hacer una iglesia que sea racista, pero por otro lado tampoco vamos a irnos al otro extremo de buscar la diversidad simplemente por el hecho de que sea diversa. La segunda barrera son las barreras de edad. ¿En qué parte del mundo puedes ver a jóvenes almorzando con mujeres de 80 años con las que no están relacionados? No es algo común. ¿Qué significa que no están relacionados? Que no es tu abuela, no es tu tía, no es alguien de tu familia. Sin embargo, es lo que vemos nosotros en nuestras iglesias todo el tiempo, ¿cierto? Pensemos en los almuerzos, pensemos en las celebraciones, pensemos pensemos en los paseos, ¿cierto? Son de los tiempos más memorables de comunión que podemos recordar, y debido justamente a que nuestras diferencias resaltan la unidad de Cristo, ¿cierto? Se entiende el punto acá de que no compartiríamos con estas personas probablemente, ¿cierto? Por nuestras diferencias, pero a través de la obra de Cristo, a través de la unidad en Cristo, podemos, ¿cierto?, estar juntos. Barreras económicas. Nuestro mundo está acostumbrado a que los ricos a que los ricos hagan cosas nobles por los pobres. Pero cuando esas personas ricas vuelven a casa en sus vecindarios, se reúnen con otras personas ricas, o al menos con aquellos con una genealogía educativa similar. Esto no debería ocurrir en la iglesia. Esa es la razón por la que Santiago ataca a la iglesia en Santiago 2, por mostrar parcialidad hacia los ricos. A Dios le disgusta el favoritismo. Algunos en la iglesia pueden tener dispositivos agradables o comer en restaurantes elegantes. Aquellos que no pueden costearse estos lujos necesitan proteger sus corazones de la envidia. Pero los que pueden hacerlo no deberían asumir que todos los demás están en la misma posición financiera que ellos. Entonces también la diversidad debe manifestarse en un compartir real a pesar de nuestras diferencias económicas. No es simplemente una caridad que hago para calmar mi conciencia, o para decir, ya, con esto estoy respondiendo un poco, como se ve, ¿cierto?, de repente en estas organizaciones altruistas, estas organizaciones de caridad, que las personas ricas que están allí dicen, bueno, el mundo nos ha dado tanto que devolvamos de alguna manera, ¿cierto? Pero solamente por decir, yo me desprendo,
yo de alguna forma estoy agradeciendo todo lo bueno que he recibido. Acá en realidad estas barreras económicas deben ser saltadas más allá y deben ser saltadas en el sentido de decir, yo realmente comparto con una persona que no tiene mi misma clase social, ¿cierto? O no me gusta ese concepto, pero que no tiene mi misma posición económica. Entonces, pero esto, ojo, que no es solamente desde arriba hacia abajo, sino que también es en todas direcciones. O sea, la persona que tiene que ser capaz de no menospreciar al que no tiene porque tal vez no viste con la ropa fina que puede vestir él o qué sé yo, pero también la persona que no tiene tampoco debe menospreciar a la persona que tiene en esto que vemos hoy, esta famosa lucha de clases que ha reflotado. Eso es algo que en la iglesia de ninguna manera puede existir. Siguiente, que también está muy en boga hoy en día, barreras políticas. La iglesia local debe hablar claramente acerca de temas morales. Nosotros tenemos por la Biblia, que acuérdense que siempre la Biblia es nuestra principal autoridad. Entonces nosotros debemos tener muy claro cuáles son nuestras posiciones. Y la Biblia habla claramente acerca de temas morales, por lo tanto la iglesia debe hablar de estos temas. Pero rara vez esa autoridad moral se traslada limpiamente en aspectos específicos de política pública. Tampoco es un poco densa la frase. ¿Qué quiere decir esto? Que rara vez la autoridad que tiene la iglesia en temas morales debiera significar que nosotros vamos a dictar una ley para decir esto se hace así. Piensen solamente en los 10 mandamientos, que alguien podría decir es lo máximo del mandato del Señor. Hay solamente 2 de los 10 mandamientos que todo el mundo está de acuerdo, que en todas las culturas se está de acuerdo que son malos y que están penados. No matarás, no robarás. Pero en ninguna cultura van a encarcelar o van a multar a alguien porque no honra a su padre y a su madre. ¿Cierto? Como resultado, la iglesia debería ser un lugar donde los cristianos con ideas divergentes pueden encontrar puntos en común en la realidad más suprema del reino de Dios. O sea, podemos llegar desde la izquierda o desde la derecha. Y debemos encontrar puntos en común en algo que es por sobre la izquierda y la derecha, que es el reino de Dios. Para nosotros, estando en nuestra iglesia, esto es especialmente crucial. Si alguien trabajara en la política, puede debatir sobre ello con otras personas en su horario de trabajo. Pero como iglesia estamos unidos en sumisión al Rey Jesús. Entonces, existe esta diversidad de pensamientos, pero dentro de la iglesia lo que gobierna es la idea de Cristo. Dentro de la iglesia lo que gobierna es la palabra del Señor. Dentro de la iglesia reconocemos una autoridad superior, que es Jesús. Acuérdense de la famosa frase, den al César lo que es del César, o sea, denle sus moneditas, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Toda su vida. Entonces, denle las moneditas al César, si total son de él. Pero lo importante se lo vamos a dar a Dios. Luego tenemos barreras de personalidad. 1 Corintios 12 dice que todos tenemos dones y que todos somos necesarios en el cuerpo. Si alguien es socialmente cohibido, ¿crees que encontraría en nuestra iglesia un lugar seguro o se sentiría igual de renegado que en el mundo? Las personas extrovertidas podrán hacer amigos en la iglesia con más facilidad, pero eso no hace que sean más esenciales para la iglesia que los introvertidos que escuchan, aman profundamente y sirven de todo corazón. ¿Qué decimos acá entonces? Que a pesar de que tenemos distintas personalidades, nuestras personalidades debieran encontrarse acogidas en la iglesia, ¿cierto? Porque todos tenemos diferentes dones, como dice 1 Corintios 12, y todos somos necesarios para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar en nuestra iglesia? Que las personas tengan tengan el tipo de personalidad que tengan,
se sientan acogidas por nosotros. Y finalmente tenemos barreras de trasfondo cultural, especialmente para quienes crecieron en la iglesia. El trasfondo cultural conlleva expectativas de lo que debiera ser una iglesia. Por tanto, se necesita cierto nivel de sacrificio para tener una iglesia conformada por cristianos con antecedentes suburbanos, rurales y urbanos, con tradiciones litúrgicas pentecostales, de repente que es común en nosotros, pero pueden haber otras. Y eso está bien. Tenemos que ser honestos y admitir que toda iglesia tiene cierto tipo de cultura. Nosotros, por ejemplo, en nuestros cultos usamos el idioma español, contamos con acompañamiento musical, con un coro, ¿cierto? Nuestras canciones provienen de la himnología europea americana y hemos agregado canciones contemporáneas, pero se necesita el sacrificio de todos, de la minoría cultural y de la mayoría. Para aquellos que forman parte de la mayoría, el sacrificio podría comenzar preguntando a personas de diferentes orígenes qué les podría resultar incómodo de nuestra iglesia y cómo podemos servirles. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos hablando de barreras de trasfondo cultural que inevitablemente nuestro trasfondo cultural se traspasa a la iglesia. Yo siempre cuento esto porque en Santiago y en Concepción en menor medida, pero también, pero sobre todo en Santiago, nuestra iglesia, la Iglesia Unida, comparte básicamente en zonales, en eventos, en aniversarios, como hay muchas otras iglesias unidas, comparten solamente con la Iglesia Unida. ¿Cierto? Entonces, siempre nosotros sabemos que cuando vamos a una iglesia de la Iglesia Unida, básicamente podemos encontrar distintos matices, pero el servicio es el mismo. 2 himnos, la primera ofrenda, unos coritos, la palabra, el segundo himno especial para la segunda ofrenda, un himno final, y ese es el servicio. Los himnos son del himnario, si nos dicen el 85, todos vamos a cantar el mismo 85, ¿cierto? Las alabanzas son más o menos las mismas, los coritos son más o menos los mismos, ¿cierto? Pero se dan diferencias distintas. En una ciudad pequeña como Angol, donde solamente hay una iglesia, de la Iglesia Unida, el compartir con otras iglesias es más complicado porque siempre implica un viaje. Entonces, para los aniversarios, lo que se hace es invitar a otras iglesias de otras denominaciones y ahí uno se encuentra con diferencias que son realmente diferentes, con cosas que uno no está acostumbrado a ver, con cosas con formas de cantar que a uno no le agradan, con otros tipos de alabanza, ¿cierto? Y es muy diferente una iglesia que está en la ciudad con una iglesia que está en el campo. Es muy diferente la forma en que predican, es muy diferente simplemente digamos, en este aspecto, en el aspecto de la ruralidad y las iglesias urbanas. Es diferente en la forma en que predican, es diferente en la forma en que cantan, ¿cierto? Por un lado tenemos alabanzas más normales, por decirlo de alguna forma, en los otros lugares cantan más ranchero, ¿cierto? Predican de una forma específica, incluso esto se da en las iglesias que tienen muchos locales para el campo también, que incluso a pesar de ser de la misma iglesia, el servicio es distinto. Todo esto es porque hay trasfondos culturales que son diferentes y que inherentemente son llevados a la iglesia. Y ojo, una cosa es aceptar el trasfondo cultural, una cosa es decir, ok, tenemos culturas distintas y no por esto nos vamos a separar, y otra cosa muy distinta es el sincretismo. El sincretismo es lo que pasa, por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores al norte,
¿cierto? Y ellos, lo que les daba, digamos, el sustento final a su campaña conquistadora, o el sustento moral, era decir que ellos venían a propagar el Evangelio, la fe de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegaron al norte, o llegaron en México, esto es muy, es peor aún, pero pongámoslo con el ejemplo del norte. Llegaron al norte y vieron que había una festividad, ¿cierto? Donde la gente se vestía, las culturas locales se vestían con ropas de colores y hacían sus bailes y todo. Y ellos dijeron, ah, pero hay una aparición de la Virgen. Y entonces ahora pongamos que esta fiesta, la misma fiesta que ellos tenían, tomémosla, la transformamos un poquito y ahora es en honor a la Virgen de la Tirana. Y ahora esto se transforma en un ritual de nuestra fe. Pero a la gente no le sacamos lo que tenía como, digamos, decirlo en términos bien claros nuestros, no lo sacamos de la idolatría, sino que le cambiamos el objeto. ¿Ya? Eso es sincretismo. Y esa es la línea a la que no debemos traspasar. Ahora, todo lo que no tiene que ver con sacar al Señor del centro, si cantamos probablemente, si cantamos una ranchera, o si cantamos un himno muy europeo, ¿cierto? No sé, si cantamos una ranchera, Poder Maravilloso Poder, o si cantamos Sublime Gracia, ¿cierto? Van a llegar de igual forma a la presencia del Señor si el corazón que lo canta es un corazón que ha sido lavado por la sangre del Señor, ¿cierto? Es uno que pertenece, que comparte esta fe y que pertenece a la familia del Señor. Esas barreras de trasfondo no debieran separar. Y me di una vuelta bien grande para llegar a decir entonces que nosotros no debiésemos decir, o incluso no debiésemos reírnos de los que cantan distinto. No debiésemos nosotros poner diferencia en que hacemos sentir a los que tienen una cultura distinta a nosotros, que no calzan con nosotros. Bien, entonces tenemos que la diversidad debe ser capaz de romper todas estas barreras. Es probable que este sea un buen tiempo para hacer una pausa y alabar al Señor por la diversidad que ya ha trabajado en nosotros en todas estas categorías. Y básicamente vamos a terminar la clase acá y vamos a pensar, y lo que quiero es que ustedes queden pensando en todas estas cosas, en cómo el Señor ya ha ido trabajando en nosotros en estas cosas, pero también tenemos espacios para crecer. Podemos seguir creciendo, obviamente, y claro que podemos decir que hay muchas áreas en que personas en nuestra iglesia cruzan los límites de estas barreras, ¿cierto? Pero podemos ser aún mejores. Esta es la clase de amor que confunde al mundo que nos rodea de la mejor manera. Es lo que le pasó a Bill, el que hablábamos al principio, ¿cierto? Que llegó con todos sus estudios a ver la diversidad en la iglesia y se encontró con algo que él no había visto jamás. Por otro lado, tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Pero acuérdense lo que dice la palabra en este texto que nosotros tanto repetimos en la calle, ¿cierto? No nos cansemos, o más bien que repetimos cuando llegamos del punto. No nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto? No nos cansemos. Es de repente, puede ser difícil, ¿cierto? Llegar a este nivel de diversidad, a este nivel de aceptación con personas que son distintas, pero no nos cansemos. Primera de Juan 3:14 nos recuerda: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo acá Juan? ¿Cuál es la marca de un cristiano? ¿Cuál es la marca? ¿En qué pueden diferenciar a un cristiano de un no cristiano? De alguien que está pensando, de alguien que se cree ser cristiano. Él dice que el que no ama permanece en muerte. Entonces, si vemos a alguien que dice ser cristiano, pero que no puede ver a los hermanos, chuta, es para cuestionarlo, es para preocuparse, y es para decirle incluso a él: hermano, preocúpate. Porque la palabra es clara. Nosotros podemos tener muchas ideas y decir,
no, pero es que mira lo que hizo, mira es que esto otro, pero la palabra es lo que está al fondo y es lo que nosotros siempre, a donde siempre vamos a llegar, y la palabra no, acá no hay, pero en estos casos sí se puede, no, el que no ama permanece en muerte, así de drástico. Bien chicos, damos gracias al Señor por esta enseñanza.